Buenas tardes, hoy vamos a hablar de los costos indirectos de fabricación. Para desarrollar el taller, entonces necesitamos otros insumos nuevos. ¿Cuáles son? Las definiciones de la capacidad de planta. Entonces, para hablar de la capacidad de planta, tenemos estas primeras definiciones. Entonces, capacidad de planta es la tasa de producción en la que operan los procesos en condiciones normales. Esta se mide en unidades producidas por unidades de tiempo. La capacidad teórica, ¿cuál es? Es la capacidad que supone que los recursos humanos y equipos productivos funcionan a pleno rendimiento, lo que conlleva que el proceso productivo realiza sus operaciones sin ningún margen de tiempos muertos o interrupciones, que suelen ser considerados como normales, tales como averías de máquinas, operaciones de mantenimiento, operando por tanto en condiciones ideales. La capacidad práctica hace referencia a la capacidad relativa al máximo nivel al que pueden operar eficientemente los departamentos o centros, aun cuando este nivel varía de un sector empresarial a otro. Esta capacidad incorpora en su cálculo las demoras. Suelen producirse de manera inevitable. Capacidad esperada. Capacidad normal estimada para un determinado periodo, generalmente el año, en función de la capacidad productiva prevista según la correspondiente demanda promedio de ventas. Esta capacidad esperada representa, por tanto, el nivel de producción necesario para satisfacer la demanda prevista en el ejercicio siguiente. Entonces, en resumen ejecutivo, ¿qué es capacidad de planta? La capacidad de planta es, ¿qué puedo hacer con todo lo que tengo? Con mi maquinaria, con mi materia prima, con mis trabajadores, con la planta física. ¿Qué es la capacidad teórica? Trabajar los 365 días, 24 horas, sin ningún tipo de interrupción, sin considerar que hay fallos en producción. ¿Qué es la capacidad práctica? Tener presente de que van a haber unos tiempos donde se va a hacer mantenimiento, preparación de máquinas, montaje, etcétera, donde son inevitables y esos tiempos hay que considerarlos. Y la capacidad esperada es trabajar de acuerdo con la oferta y la demanda. A eso es que vamos a hacer referencia. Entonces, el ejercicio que vamos a transmitir en este momento hace referencia específicamente a en una compañía el nivel de producción presupuestal es de 100.000 horas de mano de obra directa y el análisis del comportamiento de los costos indirectos de fabricación con respecto a las variaciones de dicho nivel de actividad expresado en horas de mano de obra directa arrojó la siguiente fórmula presupuestal. Costos fijos de 50.000 pesos y los costos variables de 0.5 de las horas de mano de obra directa. El nivel de producción presupuestado es de 50.000, de 100.000 unidades. Se pide hallar la tasa presupuestada y la orden de producción 45 usó 30.000 horas de mano de obra directa. Entonces, de acuerdo con esta información, vamos a ver el video de la explicación cómo vamos a desarrollar este ejercicio. Bueno, entonces, vamos a hablar del cálculo de los costos indirectos de fabricación, es decir, el cálculo del tercer elemento del costo. Ya definimos que vamos a trabajar con la capacidad de planta, que se va a hacer una distribución de acuerdo a lo que diga el ingeniero de producción. Para determinar los costos indirectos de fabricación, se trabaja siempre es con presupuesto, con proyectos, no se trabaja con datos reales. Yo les decía, todos estos valores, servicios públicos, arriendo, impuestos, trabajadores indirectos, todo esto se proyecta de cuánto se va a pagar al año siguiente y con base en eso se va a trabajar.
Eso es lo que se llama sin presupuestado. Recuerden, se trabaja con presupuesto, no con datos reales de los gastos. Cuando nosotros vamos a hacer la distribución de los costos indirectos de fabricación en las órdenes de producciones con las órdenes de trabajo, entonces vamos a hacer uso de los órdenes. Se llama tasa presupuestada o tasa predeterminada, que será igual a si presupuestado dividido la capacidad de planta. ¿Con cuánta capacidad de planta vamos a trabajar? La capacidad de planta práctica. Esta tasa presupuestal es el valor a distribuir en cada orden de trabajo. Entonces, cuando tengamos la tasa presupuestada, vamos a dar los sí aplicados a la producción, que será igual a la tasa presupuestada por el nivel real de producción. Con esto buscamos la tasa de distribución y aquí hacemos la aplicación aplicados. Entonces vamos con el taller. En el taller que nos dice: añádanle un detallito al punto 1 y al punto 2. Debajo donde dice se pide. De punto 1 van a escribir la orden de producción número 45. Se consumió 30.000 horas de mano de obra directa. 30.000. Y en el punto 2 van a escribir en la orden de producción número 63. Se consumieron 50.000 horas de mano de obra directa. Entonces, tomemos el ejercicio número 1 y dice lo siguiente. En una compañía, el nivel de producción presupuestado es de 100.000 horas de mano de obra directa. ¿Qué es eso? La capacidad de planta. Y que el análisis del comportamiento de los productos indirectos de fabricación con respecto a las variaciones de dicho nivel de actividad expresado en horas de mano de obra directa arrojó la siguiente fórmula presupuestal.
Costos fijos. 50.000. Y costos variables. Punto 5. ¿De qué? Del nivel de producción. ¿Sí? Paréntesis. Recordemos, ¿cuál es el comportamiento de los costos fijos? No, de los costos fijos. ¿Qué son fijos? Que se mantienen constantes a cualquier nivel de producción. ¿Sí? No dependen del nivel de producción. ¿Cuál es el comportamiento de los costos variables? Que varían de acuerdo a la producción. Entonces, miren acá, costos fijos 50.000, son fijos. Costos variables me lo dan unitario porque depende de las unidades producidas. Y aquí nos dice el ejercicio. El nivel de producción presupuestado es de 100.000 unidades. Entonces lo multiplicamos por 100.000 unidades. Punto 5 por 100.000, ¿cuánto nos da? 50.000. Costos fijos más costos variables, ¿qué nos da como resultado? Sí, 100.000. Pero, ¿cómo se llama la sumatoria de los costos fijos más la sumatoria de los costos variables? Costos totales. Indirecto. Es decir, que estos se me llaman los presupuestados. Ya tenemos el numerador y ahorita identificamos el denominador. Entonces vamos a reemplazar tasa presupuestada es igual a CIF presupuestados. ¿Cuánto nos dio? 100.000. ¿100.000 qué? Pesos. Dividido la capacidad de planta. Aquí nos están diciendo que el nivel de producción presupuestal es de 100.000 horas de mano de obra directa. Entonces lo dividimos por 100.000 horas de mano de obra directa. ¿Cuánto nos da? Como resultado, ¿qué nos da? Ok. 1 peso de hora de mano de obra directa. Ya tenemos la tasa. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a distribuir en la orden de producción. Entonces, si aplicados a la orden de producción número 45, será tasa presupuestada 1 peso de hora de mano de obra directa por ¿cuántas horas dice el ejercicio? 30.000 horas. Ese fue el nivel real. 30.000 horas de mano de obra directa. ¿Eso qué me da? 30.000, ¿qué? Cancelo horas con horas. Me da 30.000 pesos. Nótese un detalle. Siempre la capacidad de planta debe de tener la misma unidad de medida que el nivel real de producción. ¿Sí? Si la capacidad de planta está expresada en horas de mano de obra directa, el nivel real de producción debe ser horas de mano de obra directa. Si la capacidad de planta está expresado en unidades, entonces el nivel real de producción será en unidades. Siempre hablar de las mismas unidades de medida para poderlo cancelar, porque no sirve aplicado siempre estará en pesos.
Con esto finalizamos entonces el tema de costos indirectos de fabricación. Hasta pronto.